¿Cuáles son los resultados de la idolatría? ¿Qué significa tener temor a Jehová? ¿Y por qué la Biblia dice que no hay paz para el impío? Quédate con nosotros y estudiemos juntos Isaías 57. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al Plan Momentos de Esperanza. Mándanos un mensaje al 222-520-8484 para agregarte a esta comunidad que el único objetivo que tiene es motivarte, animarte, desafiarte, acompañarte en el estudio de tu Biblia durante todo este año. Así que te invitamos también para que puedas compartirlo con tus amigos, desafiar a tus familiares, mandarle este audio a alguien que tú sabes que está pasando un momento difícil. Compártelo, le va a ser de gran bendición la palabra de Dios. Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Este capítulo es muy interesante porque es una evidencia de que buena parte del libro de Isaías es un libro profético que se escribió antes de los acontecimientos, porque algunos dicen que este libro se escribió después de que ya todo había pasado y se escribe en una forma como de profecía y de esa manera como que fortalecer la creencia que Dios pues conoce el futuro. Sin embargo, el capítulo de hoy está en un escenario de idolatría y la idolatría no se vio después del exilio, es después de que regresaron de Babilonia. Este escenario no se vio, por eso se sabe que esto se escribió antes de que sucedieran las cosas. Número 1. Número 2, ¿en qué periodo? Bueno, se considera que este escenario se desarrolló durante el reinado de Manasés, un rey muy perverso, un rey muy malo, que introdujo la idolatría y la promovió la hechicería, promovió la adoración a los ídolos, es decir, llevó al pueblo a una perdición total. Sin embargo, aquí hay una lección muy interesante porque Manasés fue hijo de un rey muy bueno, el rey Ezequías. Probablemente alguno lo recuerda. Ezequías fue el padre de Manasés, pero Ezequías fue todo lo contrario de su hijo. Ezequías fue un rey bueno que trató de limpiar de la maldad al pueblo, hizo muchas reformas en el templo, hizo cosas muy buenas. Sin embargo, cerca de los años para morir, recibió una palabra de Dios por medio de Isaías precisamente, que él iba a morir y que tenía que poner sus cosas ya en orden porque él iba a morir. Sin embargo, él no se quedó aceptando la voluntad de Dios, sino que él pidió y suplicó misericordia, y entonces Isaías regresa y le dice: ¿sabes qué? Dios ha dicho que te da años más de vida. En la cronología, aunque la Biblia no lo dice, se da uno cuenta que fue en ese periodo que Dios le concedió de misericordia, en esos años que él tuvo extras que Dios ya había dicho que no, cuando él tiene a su hijo Manasés, y es cuando Manasés viene y hace toda esta maldad en el pueblo. Y desde aquí, amigos, creo que hay una lección indirecta que es muy importante y tiene que ver con aceptar la voluntad de Dios. Cuando nosotros, amigos, estamos en las manos de Dios y todo lo que hacemos, nuestro negocio, nuestra vida, nuestra familia, nuestros proyectos, todo lo ponemos en las manos de Dios, creo que es muy importante tener la sabiduría y la inteligencia de saber cuando Dios dice no y aceptarlo. Y aceptarlo con gozo, o si no con gozo, por lo menos con la humildad de decir: esto es lo que Dios quiere. Yo me doy claramente cuenta que esto es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Él sabe que es lo mejor. Y este rey bueno, Ezequías, en esos años que él pidió extra, pues tuvo a Manasés, y ahora vemos toda la desgracia que sucedió por el reinado de su hijo. Bien, ¿cuál es el problema? Bueno, el versículo número 2 dice, el 1 y el 2 dice que los justos mueren sin que nadie como que se preocupe de ellos o por qué se mueren. Sin embargo, dice el versículo 2, dice que entran en la paz, descansan en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Y básicamente dice que las personas estaban muriendo porque Dios decía: ¿sabes qué? Ya no vas a ver la maldad de este pueblo. Como que al ser justos y al ser hijos de Dios, mejor descansaban que ver toda la maldad que había. Ahora, del versículo número 3 al versículo número 10, presenta el escenario de un pueblo que era el pueblo de Dios, pero que está sumergido en la hechicería. Se le llama adulterio y fornicación. Como nosotros sabemos, el adulterio tiene que ver cuando una persona engaña a su cónyuge.
a su esposo o su esposa, con otra persona. Esta palabra también se usa en un sentido espiritual cuando una persona que cree en Dios le da la espalda a Dios y va en busca de otros, vamos a decirle dioses. Y en este caso es la idolatría, por eso se le llama adulterio. Ahora, estas personas, había pues una buena parte del pueblo que practicaba la hechicería, que practicaba la idolatría. Y no solamente la practicaba, sino que se burlaban de aquellos que se mantenían fieles a Dios. Dice el versículo número 4 que eran una generación rebelde, una generación mentirosa. Dice el versículo número 5 que debajo de los árboles frondosos, ¿y eso qué es? Bueno, parte de la adoración a esos ídolos era tener orgías sexuales debajo de árboles grandes y como una manera de adorar a esos dioses. También se dice en el versículo 5 que sacrificaban a los hijos en los valles, ¿sabes? Había unas como estatuas, como esculturas de hierro que se calentaban por dentro y entonces cuando estaban al rojo vivo allí ponían a sus hijos y los hijos se quemaban, se consumían y al ruido de los tambores se ahogaban el llanto de esos pequeños y de esa manera los israelitas presentaban o hacían sacrificios humanos. Cosas que totalmente estaban en contra de lo que Dios había dicho. También el versículo 7 habla de piedras lisas en los valles. Esos no eran otra cosa que piedras talladas, piedras altas que eran adoradas, donde se les presentaban ofrendas. También el versículo número 7 habla de eso, de la adoración en los montes. El versículo 8 habla acerca de cómo las puertas donde se les había dado la indicación que allí escribieran los mandamientos de Dios para que cada vez que entraran y salieran pudieran recordar la palabra de Dios. No, ellos habían puesto símbolos de adoración, símbolos de ídolos en los cuales ellos también los adoraban. Y bueno, si vemos aquí, amigos, la idolatría trajo como resultados la perversión, el dolor, la muerte, la perversión. Y es que, amigos, eso es lo que hace el alejarnos del Dios verdadero. Nos corrompe, nos quita el sentido saludable de vivir. Ahora, en estos tiempos, claro que también la idolatría existe, que es pues buscar en ídolos, ¿verdad?, al Dios verdadero. Pero también la Biblia nos dice que idolatría tiene que ver con poner a otra cosa o a otra persona en el lugar que solo le corresponde a Dios. Es decir, por ejemplo, una persona que su ídolo o su Dios sea el dinero, por decir algo, que no es malo el dinero en sí mismo, pero la persona lo pone en primer lugar, es su obsesión, vive para generar dinero, vive para ganar dinero, por decir algo. Otra persona puede ser su salud, que vive para su salud, vive para su cuerpo, no lo sé. Cualquier otra cosa que nosotros pongamos en lugar de Dios, amigo, tu trabajo, lo que sea, aún cosas buenas. Hay gente que su Dios es su religión y está obsesionada y está perdida y no sabe diferenciar entre el amor de Dios y su religión. Bueno, cuando tú pones algo en el lugar que solo le corresponde a Dios, eso te va a causar daño, te va a corromper, te va a afectar, te va a destruir, porque solo cuando ponemos de una manera prudente y sabia a Dios en nuestra vida, Él hace que nuestra vida tenga el equilibrio, tenga la salud para que nosotros seamos personas que crezcamos de manera integral. Cuando Dios gobierna en nuestra vida, nuestra salud física, mental, espiritual, social, económica, todos los aspectos de nuestra vida se ven beneficiados para un crecimiento sano, no para pervertirnos. Por eso, mis amigos, la idolatría siempre ha sido un mal que destruye al ser humano. Ahora, el versículo número 11 dice, no he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Miren, esta palabra es muy interesante porque Dios les dice, miren, yo he guardado silencio, pero ustedes nunca me han tenido temor. ¿Por qué? Porque el pueblo cayó en un problema y es un riesgo para nosotros, que confundieron la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, la confundieron como la inacción, como que Dios no estaba interesado en su vida. Y sabes, muchas veces
Ojo, eso puede ser un problema. Cuando la gente piensa, bueno, yo estoy lejos de Dios, hago esto, aquello, no me pasa nada. Tú que buscas a Dios, que vas a una iglesia, que haces esto o aquello, igual Dios no te bendice. Ojo, Dios es muy paciente. Dios tiene mucha misericordia, pero no quiere decir que Dios es una persona que no va a actuar o que nuestras consecuencias de nuestros actos no nos van a alcanzar. Claro que nos van a alcanzar, solo que Dios es muy paciente, es muy paciente. Y finalmente el versículo 16 y 17, 18 hablan de que Dios conoce perfectamente la maldad del ser humano. Dios conoce perfectamente la dureza del corazón humano. Y sin embargo, a pesar de todo eso, Dios dice, yo veré por sus caminos, yo lo sanaré, yo lo voy a pastorear y les daré consuelo y les daré esperanza. Mis amigos, Dios está acostumbrado a trabajar con el ser humano y conoce perfectamente la naturaleza del ser humano. Así que, mis amigos, nosotros tomamos las decisiones. Si lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas, si no lo hacemos, Él nos tiene paciencia, pero tarde o temprano esa paciencia llega a su fin, su misericordia llega a su fin cuando nos alcanzan las consecuencias de nuestras decisiones. Pero Él dice, yo te voy a pastorear, yo te voy a sanar, yo voy a estar contigo, yo te tengo mucha paciencia. Querido Dios y Padre, permítenos ponerte a ti como el único Dios verdadero en nuestras vidas. Permítenos tener la inteligencia y la sabiduría para saber cómo debe ser el Señor y el Rey en nuestra vida. Permítenos alejarnos de fanatismos, alejarnos de idolatría, alejarnos de todo aquello que pueda confundirse con la devoción correcta a ti, nuestro Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.